Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Alguna vez nos ha pasado que algo no encaja en lo que estamos escuchando, pero que no sabemos exactamente qué es? Puede ser una noticia, una publicación viral, una frase dicha con tanta seguridad que parece imposible de cuestionar, pero dentro de nosotros sabemos que algo no cuadra. Vivimos en un mundo donde la información viaja más rápido que la verdad, donde una mentira bien contada puede volverse más poderosa que 1000 hechos verificados. Y eso no es solo un problema de redes sociales, es un problema de liderazgo. Y usted se estará preguntando, ¿de liderazgo? Sí, de liderazgo. Porque hoy liderar ya no es solo tener visión, es saber distinguir. Distinguir entre lo que suena bien o lo que suena muy bien y lo que realmente está bien. Entre el dato y el decorado. Entre la verdad y la trampa bien vestida. ¿A usted que nos escucha le ha pasado? Estamos en una reunión y alguien lanza un dato rotundo y pensamos, eso suena impresionante. Pero no sabemos si es real. Y el problema es que nadie lo cuestiona. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo lo sé? ¿Cómo detecto una falacia bien disfrazada? ¿Cómo me protejo y protejo a mi equipo de caer en decisiones basadas en humo? En la era del deepfake, del cherry picking, del argumento emocional que nos lleva directo al error, el verdadero líder no es el que más sabe, es el que mejor distingue. Y para eso hay que entrenar una nueva habilidad. ¿Cuál es? El discernimiento crítico. El arte de leer entre líneas, de hacer las preguntas incómodas, de parar un momento y decir ¿de dónde viene esta información? ¿Qué me están tratando de vender? Sin que parezca que me lo están vendiendo. Señoras y señores, este episodio no es una clase. Este episodio es un manual. Este episodio es una guía para activar nuestro radar. Ese que nos ayudará a liderar con claridad en medio del ruido. Vamos a hablar hoy de falacias, vamos a hablar de manipulaciones, vamos a hablar de cómo se construyen las mentiras y cómo se sostienen, pero sobre todo, cómo podemos romperlas con nuestro liderazgo. Esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0.
Señoras y señores, bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, escritor y conferencista internacional en temas de liderazgo moderno, y estamos aquí como otro sábado hablando de lo que aqueja la cuarta revolución industrial y su impacto en el liderazgo y en el talento humano. Bienvenidos, estamos en Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, y primeramente muchas gracias a usted que se conecta, que escucha, que está ya sea en el canal de Profesionales 4.0 por YouTube o aquí por Monumental escuchando, y un especial agradecimiento a todo el equipo de Radio Monumental que siempre nos apoya para que este programa llegue a sus oídos. Hoy nos acompaña, como todos los sábados, nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, que es Top Voice de LinkedIn en temas de transformación digital, y también va a desarrollar con nosotros este programa. Oscar, bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro y todos ustedes, los radioescuchas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas sean a un episodio más, y realmente emocionado y contento de estar desarrollando un tema importantísimo que nos vemos afectados todos, pero un tema que lo enfocamos no desde la polarización, Álvaro, no desde la polémica, no desde la política. Lo desarrollamos desde la práctica. Y es que hay momentos en los que todos nosotros nos detenemos, miramos a nuestro alrededor y simplemente no sabemos en qué creer. Titulares que nos gritan, que están en negrita, videos que aparecen verdaderos, pero no son, opiniones disfrazadas de hechos, que esto es importantísimo, separar un hecho de una opinión. Discursos que suenan convincentes hasta que realmente ni siquiera es que los vemos con lupa, realmente les prestamos un poco de atención, ¿verdad? Y aquí es importante tomar en cuenta que qué ha pasado, ¿no? Escuchamos algo, lo compartimos, lo comentamos y después nos enteramos de que era falso. O que era manipulado. O que no era completamente verdad, ¿verdad? O simplemente estaba incompleto y nos metemos en un problema, en una situación incómoda, bochornosa, y además hoy con el reto de que nuestras opiniones y comentarios quedan por escrito en una huella digital y el día de mañana pueden ser sacados en contra de nosotros. Y vivimos en una era en la que el mayor desafío ahora no es acceder a la información, Álvaro. La información no está reservada a unos cuantos privilegiados y eruditos. La tecnología ha democratizado la información y el acceso a la información hoy está con más facilidad que nunca en la historia del ser humano. Entonces, ¿cuál es el reto de hoy? No es acceder a ella, es distinguirla. Y en este mar de datos, de este mar de emociones, de filtros y de ahora algoritmos, navegar con claridad se ha vuelto una habilidad de supervivencia, no solo personal, sino supervivencia profesional. Y hoy más que nunca, desde el enfoque que nosotros le damos, discernir es liderar. Y esa es la razón de este episodio, de por qué preparamos este episodio para este sábado, porque realmente tenemos que aprender que para poder liderar correctamente tenemos que comenzar a discernir y navegar en este mar complejo de información. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este espacio de Profesionales 4.0, pensado para quienes no quieren quedarse en la superficie, para quienes quieren liderar o están empezando a hacerlo y saben que el liderazgo de hoy no se trata solamente de dirigir equipos, sino de algo más profundo. Álvaro, liderar con conciencia. Bueno, esto es Profesionales 4.0 y si están por primera vez escuchándonos, pues realmente comentarles que se trata de cómo lideramos en un mundo que cambia en una velocidad impresionante. La cuarta revolución industrial que nos trajo la inteligencia artificial, la automatización, algoritmos que deciden por nosotros y que realmente tenemos que comenzar a cuestionarnos lo que tenemos que hacer para poder liderar de una forma más eficiente. Y cada semana, y es que esto no es un programa de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es uno de los temas. Cada semana nos sentamos a conversar sobre grandes temas como innovación, tecnología, este nuevo mundo profesional, sostenibilidad, talento humano, pero no desde la teoría, sino desde la práctica.
Desde el liderazgo real, Oscar, que se ejerce en medio del caos, en medio de la presión y en medio de las decisiones difíciles. Y hoy vamos a hablar de un tema incómodo, porque a este punto no hemos dicho cómo se llama el episodio. Sí, es un tema incómodo, Oscar, pero clave. Este episodio se llama, para usted que nos escucha aquí en Monumental, Discernir para liderar. ¿Cómo detectar mentiras, falacias y manipulación? ¿En cuál era? En la era de la información, en la era donde se democratiza la información. ¿Por qué este tema, Oscar y queridos radioescuchas? Porque liderar es tomar decisiones y toda decisión parte de una base. ¿Cuál es la base? La información. Si esta base está contaminada, todo el edificio que construimos encima puede tambalearse. No estamos exagerando. Los datos son contundentes. Según un estudio de Deloitte, por ejemplo, casi 3/4 partes de los consumidores de noticias creen que los fake news son un problema grave hoy en día y no es solo un problema de política o de redes sociales. Es un desafío cotidiano, organizacional y personal. Y es que esto nos sucede a todos en la vida o en el trabajo. Alguien lanza una cifra sin fuente y todos la repiten. En una reunión se descarta una idea porque simplemente eso no funciona o no ha funcionado antes o no va a funcionar sin ninguna evidencia real. En un informe que estamos leyendo se omite un dato clave porque creemos que no aporta. Y sin darnos cuenta, la desinformación empieza a colarse por todas partes y ya no es la excepción, ahora se convierte en la norma. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Pues se pierde confianza, se toman malas decisiones, se construye cultura basada en percepciones y no basada en hechos. Y por eso hoy es que vamos a detenernos a mirar de frente ese ruido que nos rodea y a entrenar el músculo del discernimiento. Vamos a hablar, Álvaro, de falacias, de sesgos, de cómo detectar los trucos retóricos que parecen verdad, pero lastimosamente no lo son. Y también vamos a entender por qué nos cuesta tanto identificar la mentira cuando viene bien vestida. Porque una falacia no es solo un error, es una estrategia. Wow. Y si no la vemos venir, podemos perder la partida. En los próximos minutos vamos a contar con preguntas de nuestra comunidad, ¿verdad? Vamos a desarrollar también tips de liderazgo y vamos a hablar sobre acciones de futuro. Vamos también, Oscar, a revisar casos reales, vamos a identificar los errores más comunes y sobre todo vamos a darles herramientas para que podamos liderar sin dejarnos arrastrar por lo que suena bonito, pero es vacío. Y sí, también habrán noticias recientes en nuestra sección de Actualidad 4.0 que nos muestren que esto no es solo un problema ajeno, es un problema de todos. Vamos a hablar de apps, de libros, de estrategias, todo esto que nos espera más adelante aquí en Profesionales 4.0. Antes de entrar de lleno, quiero que nos hagamos una pregunta. Oscar y queridos radioescuchas, ¿cuántas veces nos hemos tomado una decisión basada en información que no contrastamos? Si la respuesta es más de una, este episodio es para usted. Si usted trabaja en una empresa donde el argumento más importante o para poder soldar un argumento y poderlo dar por válido es que aquí siempre se ha hecho así, este episodio es para usted, porque no importa si lideramos un equipo o lideramos una empresa o lideramos solamente nuestra propia vida. Hoy más que nunca liderar requiere aprender a ver con claridad en medio del ruido. Así que prepárense, vamos a cuestionar mucho, vamos a desmontar discursos, vamos a salir con más preguntas que respuestas, pero con las preguntas correctas, y eso en estos tiempos es hoy un superpoder. Hacemos una pequeña pausa, no se vayan, esto es Profesionales 4.0, soy el doctor Álvaro Rojas, estoy con el empresario Oscar Rojas, porque esto que estamos escuchando no es un programa más,
Esto es Profesionales 4.0 y estamos hablando de este tema tan importante, discernir para liderar, cómo detectar mentiras, falacias y manipulación en la era de la información. No se vaya. Ya volvemos con más de Profesionales 4.0. Bienvenidos nuevamente aquí a Profesionales 4.0. Hoy tenemos programazo aquí en Monumental 93.5. El episodio de hoy se llama Discernir para liderar. Cómo detectar mentiras, falacias y manipulación en la era de la información. Y es que las organizaciones y la sociedad están llenas de discursos que parecen verdad, pero no necesariamente lo son. Porque se escuchan muy seguros o muy bonitos, parecen verdades. ¿Cómo decodificar, cómo entender, cómo poder comprender qué es verdad y qué no? Separar una opinión de un dato, separar una opinión de un hecho. Este es el programa correcto. Vamos a la primera sección de este programa que se llama Visión 4.0, la sección editorial. Esto es Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, estamos en esta sección de Visión 4.0, la sección editorial de Profesionales 4.0. Ahora sí, agárrese, ponga atención porque vamos a empezar ya a meterle carnita a este programa para empezar a hablar de este tema tan importante, discernir para liderar. Oscar nos va a estar apoyando con el inicio de esta sección editorial, discernir para liderar. Y es que vivimos rodeados de información todo el tiempo, 24/7, pantallas que nos hablan, notificaciones que vibran, titulares que nos interrumpen mientras simplemente estamos intentando vivir. Y es que no es cualquier información, ahora es información emocional, acelerada, diseñada para captar nuestra atención más que para ayudarnos a entender y a encontrar una verdad. Pero, ¿cuánto de eso es real? ¿Cuánto está distorsionado? ¿Cuánto está exagerado? O directamente, ¿cuánto está inventado? Y más importante aún, ¿cómo afecta eso a nuestras decisiones como líderes? Porque el liderazgo es el que se ejerce desde una empresa, una comunidad, un proyecto, una conversación. Ya no se mide solo por la capacidad de inspirar, que era muy noble y era muy bueno. Hoy también se mide por la capacidad de discernir información en este mundo tan complejo. Discernir es mirar más allá del titular, es leer entre líneas, es detenerse y preguntarse, ¿esto es cierto o cuánto de esto es realmente cierto? ¿De dónde viene? ¿Qué me están diciendo realmente? ¿Cuál es la intención de compartirme esta información? Y en tiempos donde lo falso se disfraza de verdad, esa capacidad se ha vuelto simplemente fundamental para todos los líderes y colaboradores de las empresas. Y es que hubo un tiempo en el que liderar era tener las respuestas, tener experiencia, tener acceso privilegiado a la información que además antes no estaba digitalizada, y ese tiempo ya pasó. Hoy la información está al alcance de todos. El reto ya no es obtenerla, el reto es discernir y filtrarla. Y ahí es donde viene el cambio. El nuevo liderazgo no se basa en saber más, sino en saber mejor. Ya no basta con saber, hay que saber cómo. Saber identificar una falacia, una manipulación emocional, una fuente poco confiable, saber cuándo un argumento está bien construido y cuándo es solo ruido con disfraz de lógica. Y es que un líder moderno necesita más que conocimientos, necesita lo que podríamos llamar higiene informativa. Y suena extraño, pero sí, higiene informativa. Porque así como cuidamos lo que comemos, deberíamos también cuidar lo que escuchamos
y lo que creemos. Oscar, sin duda alguna estás hablando de la nueva anatomía del liderazgo, que el liderazgo no se basa en saber más, sino en saber mejor. La nueva anatomía del liderazgo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto distinguir? ¿Por qué nos cuesta tanto distinguir? Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto detectar lo falso? ¿Por qué estamos diseñados para creer lo que nos hace sentir bien? Y lo voy a repetir porque esto es importante. Estamos diseñados para creer lo que nos hace sentir bien. Nuestro cerebro ama confirmar lo que ya piensa y le huye a la disonancia. Además, vivimos en lo que los expertos llaman entornos de desintermediación informativa. Desintermediación informativa. Antes, la información pasaba por filtros, pasaba por mesas de redacción, Oscar, pasaba por medios, por editores, por instituciones que no dejaban que la información se llegara a todos los hogares o a sus oídos de una forma sin que nadie lo hubiera revisado. Hoy cualquiera puede decir cualquier cosa y hacerlo viral en segundos. Y claro, súmele esto a las tecnologías como los deepfakes, por ejemplo, como algoritmos de microsegmentación, ¿verdad? Como los microcontenidos que agarran un video largo y extraen 30 segundos y generan de ahí una verdad. Los GPTs que escriben discursos completos, y todo eso hace que lo falso se vea tan, pero tan real, tan conveniente, tan diseñado para que digas esto debe ser verdad. Sucede cuando los países entran en campaña política y se escuchan discursos políticos que suenan agradables, pero solo los líderes que tienen este discernimiento saben extraer entre ese mar de hojas lo correcto, lo bueno, lo que confronta, lo que cambia, lo que confirma, porque parece que todo debe ser verdad, pero no lo es. No siempre lo es. Si no tenemos las herramientas, si no entrenamos nuestro pensamiento crítico, si no sabemos detectar sesgos y falacias, nos vamos a convertir, sin querer claramente, en un multiplicador del error. Y como líder, eso tiene un precio, y el precio, señoras y señores, se paga con el equipo, el precio se paga con nuestra credibilidad, el precio se paga con nuestra reputación, con nuestra organización, con nuestra comunidad. Es decir, Oscar, el precio es muy, muy alto. Pero cuéntenos, Oscar, este tema de las falacias están en el día a día, están por todo lado. ¿Cómo las distinguimos? ¿Qué son las falacias y por qué los traemos aquí a este programa? Bueno, Álvaro, el tema de las falacias de sí está en el día a día, está en todo lado y todas las cometemos, pero no todos estamos entrenados para detectarlas. Y es que realmente esto es uno de los principales características que caracterizan a un líder, y es parte de su entrenamiento, detectarlas. Y es que no estamos hablando solamente de noticias falsas. Hablamos de reuniones donde alguien dice, bueno, eso sirve, eso no sirve, ya lo intentamos y todos lo aceptan sin evidencia, sin cuestionar. Hablamos de frases tan triviales o tan sencillas como si este experto lo dijo, debe ser cierto. O lo que él dice no es cierto porque no tiene tal título, que también es un tipo de falacia. O siempre fue así, ¿por qué cambiar? Perdón, Oscar, uno muy clásico y que se escucha mucho es cuando un futbolista, por ejemplo, desacredita a un periodista solo por decir, es que usted nunca jugó fútbol. Eso lo escuchamos mucho, ¿verdad? O alguna figura dice, no, es que yo tengo más de 20 años en el fútbol, y después dice su argumento. Eso, para hacer un ejemplo muy coloquial, y no está mal, la gente lo utiliza como parte de su posicionamiento, pero ahí es donde tenemos que empezar a discernir. Bueno, es que entonces estamos hablando de retórica disfrazada de razón, esto es así porque siempre fue así, si no estás conmigo, estás en contra, que eso es un problema social muy complejo. El colectivismo de decir, usted pertenece a un grupo y por ende usted se caracteriza por eso, y si usted no está de acuerdo es porque está en contra de nosotros. Entonces hay una división social que es súper compleja de entender. Ahí entran las falacias, errores lógicos, atajos mentales, y el problema no es solo que otros los usen, es que muchas veces los usamos nosotros
y nos comenzamos a creer nuestros propios argumentos y no encontramos una verdad, porque tenemos que también diferenciar en lo que es percepción de perspectiva. La percepción es interna. En mi propia percepción es interna y es propia, es totalmente personalizada. Los mismos datos puede tener usted, el mismo contexto, la misma situación y su percepción puede ser otra y usted puede responder de una manera diferente. La perspectiva es desde la parte externa. Si yo lo escucho a usted y en lugar de estar metido en mi percepción, trato de entender lo que usted está viviendo y ser empático y entender su percepción, ya yo lo estoy viendo con perspectiva. Y ahí es donde los líderes están fallando, porque todo el mundo está enfocado en estar dentro de su propia percepción, en lugar de entender la perspectiva de los colaboradores, de la competencia, del gobierno, de las situaciones que están pasando. Y ahí, sin darnos cuenta, pues comenzamos a entrar en errores que no nos permiten tomar mejores decisiones. Y mina la calidad de nuestras decisiones, nos vuelve menos rigurosos y menos confiables. Oscar, y es que además el líder tiene que convertirse, Oscar, como un evaluador de la verdad, podríamos decirlo de esa forma, un evaluador de la verdad. Y acá es donde todo, absolutamente todo empieza a cambiar, porque hoy el líder es el líder 4.0. No es quien tiene todas las respuestas, es quien sabe hacer las preguntas correctas. Hay un libro maravilloso que quiero recomendar de John Maxwell que dice: los grandes líderes hacen grandes preguntas. Preguntas como ¿cuáles? ¿Cuál es la fuente de esa información? ¿Esto es un hecho o esta es una opinión? ¿Estamos cayendo en una falsa dicotomía? Es el líder el que se detiene. Es el líder el que escucha. Es el líder el que no se apura a confirmar, sino que se anima a dudar. Hace de la duda su herramienta. Es quien sabe que la confianza no se gana solo con carisma, sino con claridad argumentativa, con honestidad intelectual. Oscar, quiero contarle a los radioescuchas una anécdota de nuestro abuelo. Nuestro abuelo, que en paz descanse, siempre nos decía: aunque usted sepa que sí o aunque usted sepa que no, diga, lo voy a pensar. Sabiduría, aunque usted sepa que sí, aunque usted sepa que no, diga, lo voy a pensar. ¿Qué es eso? Aprópiese de la duda, porque es quien sabe que la confianza, la que no se gana con carisma, los líderes, sino con claridad argumentativa, que el líder construye una cultura organizacional, una cultura de cuestionamiento, una cultura donde pensar bien es más importante que tener la razón. Sí, señores, pensar bien es más importante que tener la razón. Donde cambiar de opinión no es debilidad, sino madurez. Y entonces llegamos a la gran verdad de este tiempo. Discernir es una competencia estratégica de todos los líderes, porque nos ayuda a decidir mejor, a anticipar de errores, a identificar narrativas peligrosas antes de que se instalen, y un líder que discierne es más resistente a la manipulación, es más sólido ante la presión, es más respetado por sus argumentos, que normalmente son correctos. Y ojo, no es un talento natural, Álvaro, se entrena. Ese discernimiento de la información es una capacidad que se debe entrenar. Y como todo músculo, se fortalece con práctica, con lecturas profundas, con debates reales, con hábitos como cuestionar, contrastar y verificar. Y esto hay que tomarlo con cuidado. Y les voy a contar una experiencia personal. Y vos me lo dijiste hace mucho tiempo. Yo me había vuelto tan bueno debatiendo, que estaba ganando la mayoría de mis debates o de mis conversaciones. Cuando era... De su percepción. Sí. Para hacerlo en la otra. Y entonces me di cuenta de una cosa. Yo no estaba llegando a una verdad. Porque como yo era bueno debatiendo, y vos me dijiste una vez: Oscar, es que usted es muy bueno acorralando a la gente en su argumento y ganando la conversación. Me di cuenta de que estaba ganando casi todas las conversaciones polémicas y no estaba aprendiendo.
porque no estaba escuchando a la otra persona basado en la perspectiva. Entonces hay que tener con cuidado, porque una persona que debata puede ser tan bueno debatiendo que probablemente pueda inclusive ganar una conversación o un debate, aunque lo que esté diciendo no sea verdad. Usted puede ser tan elocuente hablando que usted puede convencer a una persona de algo que no es verdad. Por eso es importante poder entender que hay que buscar una verdad, y la verdad tiene bastantes versiones. Está su verdad, está mi verdad y está la verdad. Y sobre todo con humildad, porque discernir también es reconocer que uno puede equivocarse y que la verdad a veces, y la mayoría de otras veces, está en otros lados. Y es que un líder que distingue lo real de lo falso no solo mejora su propia toma de decisiones, sino que transforma la cultura del equipo y se acostumbra a decir: dato mata relato. Ya no te creo tus relatos, lo que me interesa son los datos que respaldan tus argumentos. Cuando un líder cuestiona con respeto, verifica datos y rechazas las frases grandilocuentes sin evidencia, enseña con el ejemplo. Y eso, Álvaro, se contagia. Se contagian los hábitos de pensamiento más claro, se contagian conversaciones más honestas, se contagia la costumbre de ir un paso más allá, y en las organizaciones donde reina el discernimiento, las decisiones se construyen con datos y criterios, no con frases hechas. Se valora la discrepancia respetuosa, se promueve el pensamiento crítico, que lo hemos mencionado y lo vamos a mencionar mucho, se evitan los atajos argumentales, y eso crea una ventaja competitiva, porque en un mundo lleno de ruido, el que escucha con claridad siempre tiene la delantera. Oscar, es que el futuro podría estar o lleno de líderes o lleno de curadores de verdad, o los líderes tienen que ser curadores de verdad. Esa es la pregunta. Vamos a decirlo sin mucha vuelta, Oscar: en los próximos años la capacidad de discernir no va a ser opcional. Va a ser una condición de supervivencia para el liderazgo, porque la inteligencia artificial, Oscar, generativa, y queridos radioescuchas, está creando discursos, porque las redes sociales siguen premiando lo viral, no siguen premiando lo verdadero, porque las emociones, como siempre, seguirán siendo la vía más rápida al error si no sabemos reconocerlas. Frente a esto, el líder del futuro será más que un tomador de decisiones, será un curador de la verdad. Alguien que no solo busca el dato correcto, sino también entiende el contexto, como decías, Oscar: percepción y perspectiva, que reconoce el sesgo, que sabe cuando alguien está manipulando, aunque use palabras muy bonitas. El líder, Oscar, y querido radioescucha, será el que filtre, será el que traduzca, será el que diga: sí señores, parece cierto, pero no lo es tanto. Te voy a explicar por qué. Porque al final del día, el liderazgo no se trata solo de mover a otros, se trata de movernos, como decías, Oscar, hacia una verdad, a nosotros mismos, hacia un pensamiento más claro, más honesto, más profundo, y eso empieza por discernir. Pero, Oscar, ¿y ahora qué? Y es que esto es un tema que realmente incomoda a la gente, porque nos saca de nuestra forma de pensar, de alguna otra forma. De nuestra área de confort, porque te obliga a mirar tu forma de pensar, a cuestionar, nos obliga a revisar nuestras certezas, a detectar cuando caemos en trampas que nosotros mismos dijimos que tal vez éramos muy inteligentes para no caer. Porque ese es el primer paso, porque no se puede liderar con claridad si no se piensa con claridad, y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos desarrollando un tema en donde todos nosotros caemos. Ahorita vamos a hablar de las falacias, cuáles son las falacias, cómo detectarlas y cómo estamos haciendo para poder discernir la información que estamos todos obteniendo día a día en los medios de comunicación para obtener decisiones correctas y liderar con discernimiento.
Oscar, y es que además, como estabas hablando de discernimiento, discernir, pues no es una moda, es una forma de estar en el mundo. Lo que hablamos hoy no es una tendencia, no es un hashtag de temporada, por decirlo de alguna forma. Es una forma de estar, es una forma de pensar. Señoras y señores, es una forma de decidir. Discernir no es para los que quieren siempre tener la razón. Yo sé que eso tiene una gravedad. Queremos ir hacia allá. Es para los que quieren razones verdaderas. Es mirar más allá del discurso. Es para los que cuando ponen un argumento en la mesa dicen, salvo mejor criterio, esto es lo que yo creo que debemos hacer. Es hacerse preguntas, incluso cuando todos aplauden. Voy a repetirlo. Nos hacemos preguntas cuando todos aplauden. Es decir, no lo sé con humildad y voy a buscar una verdad sin miedo. Y sí, como dijiste, Oscar, es incómodo porque cuestionar cansa. Pensar bien lleva tiempo y decir esto no es verdad cuando todos lo aplauden requiere coraje. Pero ese coraje es el que separa al líder que brilla del que solo está siguiendo la corriente. Pero ese coraje es el que hace la diferencia. Así que si algo nos tenemos que llevar de esta reflexión, Oscar, creo que no se trata de saberlo todo. No se trata de tragarnos todo. Se trata de liberarnos en esta era, no solo de inspirar, sino de iluminar con argumentos, con claridad y con verdad. Oscar, y esto apenas solo empieza. Vos decís una frase muy interesante. No me apego emocionalmente a mis decisiones. Muchos líderes hacen eso. Se apegan emocionalmente a las decisiones y cuando alguien tiene una mejor idea o una idea complementaria o llega y le dice no hay suficientes datos para fundamentar, se ofenden porque sus emociones están vinculadas a las decisiones. Álvaro, es que qué bonito es cuando uno se topa con personas que tienen la capacidad de cambiar su opinión y de cambiar su posición cuando se le presentan nuevos datos, porque esto es parte de los sesgos, ¿no? Cuando buscamos solamente datos que estén alineados a nuestra estructura mental o que estén alineados a lo que son nuestros argumentos. Y cuando las personas tienen la capacidad de mira, las cosas ya no son como yo las pensaba que eran, he visto nueva evidencia, puedo cambiar mi posición, nos hace ser más empáticos y poder construir mejores verdades en la toma de decisiones. Así es, Oscar, hemos llegado al final de esta sección de Visión 4.0, pero no se despegue porque vamos a entrar a un tema de lecturas 4.0 y vamos a analizar una lectura diferente aquí en Profesionales 4.0. Lecturas 4.0. Bienvenidos aquí a la sección de Lecturas 4.0. Tenemos una lectura en particular sobre un tema interesante que es de este que estamos hablando. Estamos hablando de cómo discernir mentiras. Este libro se llama ¿Por qué hay tantos hombres incompetentes en el liderazgo? O ¿por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Este libro lo escribió el argentino Tomás Chamorro Premusic y es un libro ganador. Tienen que leerlo. Él dice, Oscar, lo siguiente. Mira qué interesante. Él, que a través de un estudio científico, determina de que la sociedad califica a un líder, principalmente hombre, porque habla muy seguro y porque se muestra muy seguro en público. Si una persona habla bien y se muestra seguro en público, la sociedad cree que es un líder, principalmente los hombres. Y resulta que esas dos características no son necesariamente rasgos de liderazgo. Entonces la sociedad lleva a posiciones de liderazgo, llámese en las empresas, en los departamentos, en la sociedad, en donde sea, a hombres que tienen estas dos características, pero cuando les toca tener ya rasgos de liderazgo, ejecuciones de liderazgo, visión, perspectiva, tolerancia, empatía, negociación, resiliencia, etcétera, no han desarrollado esas habilidades. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Por qué habla de los hombres? Porque también habla de las mujeres. Lo que dice es que cuando las mujeres, eso lo dice el libro, repito el nombre, ¿por qué hay tantos hombres incompetentes que se convierten en líderes? Este
científico Tomás Chamorro Premusic, argentino, dice también de que cuando una mujer se muestra muy segura y da argumentos muy sólidos y habla bien en público, la sociedad la ve diferente a un hombre. Cuando una mujer tiene estos rasgos que en un hombre se ven como algo positivo, a veces la sociedad la penaliza porque la ven fuera de lugar. Entonces, habla este libro de que si bien entre el hombre y la mujer no hay diferencias de coeficiente intelectual demostrado científicamente, sí hay diferencias de coeficiente emocional. Y ahí es donde las mujeres tienen ciertas ventajas con los hombres porque tienen habilidades de tolerancia, de empatía, de análisis de emociones, de una serie de cosas diferentes a los hombres. ¿Por qué estamos hablando de esto en el tema de discernir mentiras hoy aquí en Profesionales 4.0? Porque muchas veces los argumentos principalmente de los hombres están alimentados por su carácter, por alzar la voz, por su tono de voz, por su postura, ¿verdad? Y todo eso no necesariamente hace que tengan razón. Oscar, además de bueno, lo repito el libro porque hay tantos hombres incompetentes en el liderazgo. Esta ha sido la lectura, Oscar, que hemos escogido. No sé si tienes alguna opinión de este libro en particular. Claro, o sea, son temas que me parecen sumamente relevantes y como decís vos, bueno, ¿a quién escogen para liderar? Y eso es un problema, Álvaro, porque además tiene un efecto sobre las personas en problemas con esquemas piramidales. O sea, escoge una persona solamente porque tiene un buen posicionamiento en redes sociales, porque tiene una buena hablada, porque tiene una buena presencia y comienza a influir en las personas. Entonces ese es el tema. ¿Cómo usted logra influir en alguien si realmente lo que está diciendo es vacío, pero lo está diciendo muy bien? Si usted está muy bien posicionado, entonces las características de esas personas comienzan a hacer que ganen todos los argumentos, que ganen todas las conversaciones, que muchas personas para evitar confrontarse contra ellos, eviten hablar y dar datos y dar su perspectiva, aunque puede ser más valiosa y puede ser más apegada a una verdad. Entonces sí, evidentemente los líderes que están en el mercado y que están en la sociedad no necesariamente son los correctos, pero tienen características que se valoran mucho y se posicionan como características de liderazgo. Oscar, y qué rico es cuando uno empieza a desarrollar esta competencia, porque ahora es en la sección de Visión 4.0 hablabas que es una competencia. Es decir, si esta es una competencia, como dijiste, se puede desarrollar. Cuando uno tiene desarrollada esta competencia y escucha discursos, entrevistas, opiniones, uno tiene la capacidad, señoras y señores que nos escuchan. Si usted todavía no lo ha desarrollado, lo invitamos a que lo desarrolle, pero si usted ha desarrollado esta habilidad, nos entenderá, porque usted escucha y usted tiene la habilidad de separar. Esta es una opinión de esa persona, esto es una verdad a medias, tira 2 verdades y una mentira, o tira 2 mentiras y una verdad. O me está atacando a mí, no a mi argumento. Entonces usted dice, no sabe, es que mi argumento es este. No importa mis credenciales o esto no es necesario, este es mi argumento. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando el gerente financiero tira una idea creativa, ¿verdad? Y alguien le dice, sí, pero es que ustedes los financieros siempre tienen la mente cuadrada, ¿verdad? Está atacando a la persona, no está atacando la idea como tal. Qué rico es cuando podemos separar esto. Esto ha sido Lecturas 4.0, donde hemos, Oscar, separado este tema. Ahora vamos a ir a la siguiente sección que se llama, vamos aquí a la parte de tips de liderazgo 4.0, aquí en Profesionales 4.0. No se despegue, vamos a hablar de tips de liderazgo. Si usted quiere entender cómo llevamos esto a la práctica, viene tips de liderazgo 4.0. Tips de liderazgo 4.0. Esta es la sección tips de liderazgo 4.0 y vamos a dar unos tips de liderazgo. Oscar, detectar un argumento y es cómo nosotros detectamos un argumento.
y lo que solo parece ser un argumento. Hoy vamos a hacer algo importante, vamos a afinar el radar aquí en Tips de Liderazgo, Oscar, porque el liderazgo moderno no basta solo con saber hablar, como estábamos diciendo, hay que saber escuchar y sobre todo distinguir lo que es un argumento real de lo que solo es un envoltorio bonito con poco contenido. Así que vamos por partes, Oscar, ayúdanos a desgranar aquí en Tips de Liderazgo 4.0 qué es un argumento, qué es una falacia, qué son todos estos elementos para que el radioescucha empiece a separar y empiece a decir, estoy viendo que esto es una falacia, estoy viendo que esto es un argumento. Bueno, vamos por partes. Un argumento puro es una afirmación razonada, clara, que se apoya en hechos, datos o principios sólidos. O sea, no es una opinión, es un argumento. Usted puede tener una opinión sobre un argumento, puede tener una opinión sobre un dato. No intenta manipular, no se apoya en emociones ni en autoridad. Simplemente muestra una idea y explica por qué esa idea se sostiene. También tenemos las falacias, y esto es muy importante y lo vamos a desarrollar. La falacia es una trampa lógica, pues suena bien, puede convencer, pero si la miramos con calma, tiene errores. Puede ser una generalización apresurada, un ataque personal o una falsa dicotomía o el clásico, esto siempre fue así. Pero entonces hablamos, Álvaro, ¿cuáles son las falacias que podemos detectar frecuentemente? Tenemos la falacia ad hominem, que es atacar a la persona en lugar de su argumento. ¿Cuál otra falacia, Oscar? La famosa hombre de paja, y eso es distorsionar la posición del oponente para facilitar la refutación de su argumento. Tenemos la falsa dicotomía, presentar solo dos alternativas extremas cuando existen opciones intermedias. Tenemos también la apelación a la autoridad, o la falacia de la autoridad, que es validar un argumento únicamente por quien lo dice, no por su contenido. O sea, como yo soy doctor, lo que yo estoy diciendo es verdad, pero parece que está equivocado. Ahora, o usted es nutricionista, ¿no? Entonces, ¿por qué está hablando de esto? Bueno, porque tengo capacidad de entender, de leer, y mi dato y mi argumento está respaldado por datos que puede ser una verdad. Sí, o caso contrario, como ese famoso chiste que usted cuenta a alguien, la gente le dice, ¿y cómo sabe eso? Lo vi en Discovery Channel. Ajá. El tema de decir Discovery Channel ya genera una autoridad sobre la información. Está también, Oscar, es que es muy usada en redes sociales, que es esta falacia de la fuente poco verificable, ¿verdad? Que es, me han estado preguntando en mis redes sociales y por eso voy a decir, y no hay nadie preguntando, ¿verdad? Eso es una falacia también. Y también la generalización apresurada, extraer conclusiones universales a partir de muestras insuficientes. ¿Y por qué es importante que las entendamos y que las podemos definir? Porque así las podemos detectar. No sabes que usted me está atacando mi credencial, no está atacando mi argumento, ¿verdad? Usted está atacando mi persona, no está atacando mi argumento. Ese no fue mi argumento, usted está sobresimplificando lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, en esto caemos normalmente todos los días en las conversaciones en las que nos encontramos. Y tenemos también, ya hablamos de lo que es un argumento puro, cuáles son las falacias y qué es un pseudoargumento, que este es un poquito más amplio, es cualquier intento de parecer un argumento sin serlo, e incluye ya lo que son falacias, sofismas, retórica hueca y también la ideología disfrazada de verdad. Pero sería bueno, Álvaro, que nos comentes qué son sofismas. También, Oscar, cuando hablamos de esto, también estamos entendiendo qué es la ideología. La ideología no es lo mismo, Oscar, que un dato. La ideología es un marco, es una forma de ver el mundo. Y todos, en mayor o menor medida, tenemos una ideología. El problema no es tener una ideología, querido radioescucha, el problema es cuando se presenta como si fuera una evidencia objetiva, un dato que se puede comprobar. Una ideología se puede debatir, pero no probar como un hecho. Cuando alguien dice, por ejemplo, esto es así porque yo lo creo y punto, eso no es un argumento, esa es una postura. O cuando uno le preguntaba al papá, ¿por qué no? Porque no y punto, porque digo yo y punto, ¿verdad? Y como líder tenemos que poder separar las posturas de las pruebas. Y Álvaro, peor aún, ¿qué pasa con aquellos argumentos falsos
que están diseñados con la finalidad de inducir al adversario a un error. Sí, yo creo que eso es claramente, o sea, es un problema porque las personas agarran esa información y caen en el error. Sí, esto es como lo que hablamos, se llaman sofismas. Entonces comenzamos a detectar lo que es la diferencia entre una falacia y una sofisma. Así que dicho esto, vamos a hablar de los 5 tips prácticos aquí en Profesionales 4.0. Ya que usted logró separar, Oscar, ¿cuál es el primer tip que tenemos para hoy? Bueno, pedir siempre el por qué detrás del qué. ¿Por qué es esto y para qué? El segundo es escuchar más allá del tono. Y esto es algo muy común. Un argumento no se gana con gritar. Si lo que convence es el volumen, la seguridad o la emoción, pues estamos en un pseudo argumento. Detectar los adornos vacíos es el tercero, y es que frase, como todo mundo lo sabe, o es sentido común, suelen cubrir un vacío de evidencia y no hay que quedarnos con lo que decora, hay que buscar el núcleo. El cuarto tip es cuidado con el esto es así porque siempre fue así. Y es argumento circular más viejo del mundo. Y el quinto es, si algo no se puede cuestionar, probablemente no sea un dato, sino una creencia. Y es que, Oscar, ¿por qué liderar? Porque liderar, más bien, no es repetir, no es lo que suena bien, es construir un pensamiento propio y para eso hay que aprender a distinguir. Así que no se vayan porque vamos aquí con las últimas 2 secciones rápidamente. Esto es Actualidad 4.0 y vamos a hablar de una noticia en particular. Actualidad 4.0. En Actualidad 4.0, Oscar, traemos esta noticia que salió en el 2022 que Intel presenta algo que se llama Fake Catcher, un detector de deepfakes con un 96% de precisión. Esta noticia fue presentada por el periódico La Vanguardia en el 2022 y sí, dice que un 96% de precisión tiene esta herramienta que desarrolló Intel, Fake Catcher, y hablan de que es una de las herramientas más potentes porque lo hace en tiempo real. Esa es una noticia. Si ustedes quieren seguir investigando, investiguen sobre este Fake Catcher que desarrolló Intel aquí en Actualidad 4.0. Pero vamos a la sección de cierre. Oscar, acciones para el futuro. ¿Con qué nos quedamos de este episodio? Esto es Acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Oscar, aquí en Acciones para el Futuro hoy aprendimos algo fundamental, que en la era de la sobreinformación, la habilidad más poderosa no es saberlo todo, es saber distinguir. Oscar, hoy aprendimos a reconocer la diferencia entre un argumento sólido y un pseudo argumento disfrazado. Hablamos de falacias, hablamos de retórica emocional, hablamos de creencias, de ideología. Descubrimos que liderar hoy también es saber discernir con claridad. Pero ¿cuáles son las 5 acciones que nos llevamos, Oscar? Bueno, si seleccionamos 5 acciones para ustedes, son las siguientes. No se queden con lo que suena bien. Pregunten dónde está la evidencia que respalda lo que estoy escuchando. El segundo es entrenar el pensamiento crítico. Y es que el pensamiento crítico es el mejor escudo frente a la manipulación. El tercero es fomentar en nuestro equipo la cultura del cuestionamiento respetuoso. El cuarto es detectar la ideología que se presenta como una verdad absoluta y estar abiertos al debate. Y el quinto es tomar decisiones con base, no con impulso. La claridad es una ventaja competitiva de todos los líderes el día de hoy. Y Oscar, por último, queridos radioescuchas, que estamos llegando al final de este episodio de Profesionales 4.0. No se crean nada de lo que escucharon hoy. Nada. No porque sea falso, sino porque el pensamiento crítico empieza cuando usted mismo lo comprueba por su cuenta. Así que vaya, verifique, contraste, dude todo lo que dijimos, aquí en Profesionales 4.0. Y entonces sí, decidamos
si este programa ha tenido sentido o no. Oscar, nos despedimos de Profesionales 4.0. Muchísimas gracias a todos ustedes, todos los radioescuchas, que seguimos creciendo en esta comunidad de Profesionales 4.0. Para a mi hermano Álvaro Rojas y para mí es una bendición poder compartir con ustedes y realmente estoy muy contento y emocionado. Así que feliz fin de semana. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en la página alvarorojas.org, en la página de Profesionales 4-0.com o en el canal de YouTube de Profesionales 4.0. Gracias, esto fue Profesionales 4.0 aquí en Monumental y nos vemos el próximo sábado. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.